Buenas, buenas. Hoy estamos acá en el propósito de continuar en esta reflexión que hemos venido teniendo sobre edificando la familia, pensando en lo que nos llama la escritura o en ese desafío que nos trazó Josué cuando en el desafío y llamado que Josué le hace al pueblo, allí cerrando su libro, les va a decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Todo un desafío, un llamado para el pueblo que estaba como abriéndose con ciertas concesiones en su peregrinar, en su vida con el Señor. Y hoy estaremos ya en esta reflexión, nuestra quinta reflexión sobre la familia, y el punto que estaremos mirando hoy es la familia en la misión de Dios. Y hemos invitado a una pareja que ha trabajado con familia o desarrolla un ministerio con familia en la Iglesia Presbiteriana Cumberland Renacer, y ellos son Carlos Alberto Orozco y Sandra Milena García. Gracias por aceptar la invitación y esperamos pues que este sea un tiempo de edificación y que podamos nosotros crecer y reconocer cuál es el papel de la familia en la misión de la Iglesia, como nosotros tenemos una responsabilidad y un quehacer allí. Vamos a orar y damos lugar entonces al inicio de esta charla. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das como iglesia de podernos encontrar en torno al tema de la familia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado por estos 5 domingos de estar reflexionando, y oramos que hoy sea un tiempo en el que comprendamos el papel de la familia en la misión de la iglesia. Gracias por la vida de Carlos, gracias por la vida de Sandra, gracias por el ministerio que ellos desarrollan en su comunidad local. Y hoy, Señor, que nos están acompañando, oramos que este tiempo redunde para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Carlos y Sandra, estamos en sus manos, en las manos del Señor, pero el Señor los ha traído hoy con nosotros. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este tiempo de compartir con mi esposa, este tiempo de familia. Vamos a orar de parte de nosotros, ya oramos general. Vamos a orar para darle tiempo de inicio. Padre, te bendecimos, Dios, en esta mañana y colocamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú invadas esta atmósfera, que tu presencia nos acompañe, que tú nos guíes, que lo que vayamos a compartir en esta mañana sea de especial cuidado, Señor amado, con eso que el Padre ha destinado en su corazón y es las familias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre, y te damos gracias por limpiarnos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y colocamos este espacio en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos ese gran privilegio de compartir este tema tan especial como es el tema de las familias. Hoy nos corresponde la importancia de las familias en la misión de Dios. Y vamos a iniciar con algo que revisaba, y dice que en el año 1727, en el lugar de Alemania, la comunidad de Morava, una de las denominaciones protestantes más antiguas, dice que ayunaba y oraba como ocurrió en Pentecostés. El Espíritu Santo se movió trayendo avivamiento y enfoque. Toda la comunidad de Morava comenzó una reunión de oración que duró 100 años. De esa reunión de oración de un siglo surgió el movimiento misionero moderno. Los moravos son los habitantes de la moderna Moravia, región situada en el sudeste de la República Checa y de la Moravia eslovaca. ¿Cómo se mantiene un movimiento de oración durante 100 años? Y la respuesta puede ser sorprendente, y es lo que hoy queremos traer, y es que incluyeron a los niños. Como vemos, nuestro crecimiento familiar, y para que como la obra que Dios quiere tenga esa expansión, ese extendimiento, necesitamos ir a los niños, porque ellos son los que nos van a continuar con ese legado, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estaban haciendo allí en Morava. Dice que el avivamiento comenzó primero entre los adultos y luego pasó a los niños. Un historiador dijo, todos los niños fueron presa de un extraordinario impulso del Espíritu y pasaron toda la noche en oración. No hay palabras para expresar la poderosa acción del Espíritu Santo sobre estos niños, cuyas vidas fueron totalmente transformadas. Noche y día, a todas horas, los creyentes se turnaban para interceder por las naciones del mundo,
Padres e hijos oraban juntos, transmitiendo de una generación a otra un ferviente amor a Dios y a las naciones. El movimiento misionero moderno se fundó en la oración, pero se sustentó en la fidelidad multigeneracional. Entonces vemos que a través de lo que ellos iniciaron, que fue con los niños, había un respaldo ¿de quién? De unos padres de familia que estaban orando y estaban ayunando para que estos niños de verdad recibieran lo que Dios quería traer para ellos y hubiera un impulso a nivel sorprendente que traspasara, y vemos que eso fue sustentado con una fidelidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fiel. Amén. Si recordamos, el Salmo 127, 3, 4 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Entonces allí vemos que tenemos una gran herencia que son nuestros hijos, y las herencias se cuidan, pero las herencias también queremos que pues que se vean, que las podamos multiplicar, que es lo que nuestro buen Dios quiere hacer con nosotros. Que perduren, ¿cierto? ¿A qué papá le quiere dar una herencia a su hijo y que se la malgaste, no? ¿Cierto? Queremos que lo que le damos a nuestros hijos perdure. Y una de las cosas muy importantes que pocas iglesias uno ve que hace es invertir en los niños. Porque si no, nosotros vamos llegando a una época donde vamos decayendo. ¿Y quiénes van a continuar con ese legado? Nuestros hijos. Ahora vi a tu niño allá tocando el piano y decía, tremendo, ahí está surgiendo un deseo y va a continuar haciendo algo. O sea que tenemos que incluir a nuestros hijos. Amén. La familia y la misión de Dios. Vemos desde un inicio, como nos lo compartía el pastor en su primer tema, que Dios creó la primera familia con una misión en mente, y era a través de Adán y de Eva y sus descendientes. A manera de recordar, Génesis nos lo expresa, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra, pero ¿qué quiso Dios? Quiso bendecir y multiplicar. Y eso era lo que el Señor quería, que se fructificaran y que se multiplicaran, porque lo que Dios entrega no es para que nos quede aquí a nosotros, sino que lo podamos expandir, ¿verdad que sí? Entonces, también lo vemos más tarde a través de los descendientes de Noé. En Génesis 6, 18, mas estableceré mi pacto, dice el Señor, contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces siempre hay una preocupación de nuestro Creador, de nuestro Dios, en ese diseño original por nuestras familias. Él no le dijo a Noé, no, esto se va a acabar y va a entrar usted. No, va a entrar usted, va a entrar su esposa, sus hijos, pero también le dijo, ¿quién eran? Los que iban a ser su esposo, sus esposas, para formar ¿qué? Una familia. Así le dijo, van a entrar ellos también allí. Dios planeó llenar la tierra de familias portadoras de su imagen, que reflejaran su gloria entre los pueblos de su tiempo. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando uno lee esos pasajes tan sorprendentes, es ver el corazón de Dios en esa gran preocupación de que nosotros seamos bendecidos. Las familias de Dios seamos benditas, seamos bendecidas para bendecir a otros. Porque el plan fue en Noé, el plan fue en Abraham, pero nosotros ahora somos parte de eso que Dios hizo en ellos, ¿verdad? Hoy somos nosotros fruto de eso que Él quiso hacer en su momento. Tras la dispersión de la Torre de Babel, Dios inició con Abraham lo que más tarde se convertiría en un pacto multigeneracional. Dios prometió bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de Abraham y de sus descendientes. Por eso nuestros hijos, que son nuestros descendientes, también deben de ser de bendición. Y nosotros como papitos somos los 100% responsables. Génesis 18 revela la estrategia de Dios para asegurar su plan, y fue el nacimiento de Isaac para que se cumpliera la promesa que él le había dado a Abraham. Al establecer la nación de Israel, Dios dio instrucciones específicas que encarnan su estrategia de fidelidad generacional. El pueblo de Dios debía amarlo con todo su ser y enseñar o discipular a sus hijos en todos los momentos de la vida. Y esa palabra me encanta
porque creo que en ese tiempo, y gloria a Dios por esos espacios que se están sacando para la familia, es que nosotros a veces tenemos el conocimiento, pero nos falta ir a la práctica de lo que envía la palabra a hacer. Y Deuteronomio 6, 4, 9 dice, Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, dice el Señor, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En tus puertas, en tu casa, en mi casa. ¿Para qué? Para que nuestros hijos al leerlas la empiecen a plasmar en su corazón. Y al tenerlas allí, seguramente van a caminar como manda el Señor. Y esa es una manera de enseñarle a nuestros hijos a amar a nuestro Dios, a que comiencen a conocer al Dios que ha hecho cosas grandes con nosotros. Bueno, léalo. Lo solemos considerar como las familias, incluso los que tienen niños pequeños, pueden ser una parte central de nuestra estrategia misional. Me acuerdo que ustedes tienen una hija misionera, ¿cierto? O sea, ustedes le han inculcado a ella y desde pequeños, cuando nosotros a nuestros hijos pequeñitos les enseñamos las cosas, nosotros somos el espejo de ellos. Esta mañana justamente tenía un sueño con un bebé muy pequeño y ellos son muy dependientes de lo que nosotros los enseñamos. O sea que muchas veces nosotros como papás, nos pasa mucho a los papás que a veces les dejamos mucho la tarea de la crianza de los hijos a las mamás, pero no estamos conscientes de lo importante que cuando nosotros sembramos en ellos, o sea que este tiempo de mirar lo que les pasamos a nuestros niños es para que tengamos como esa conciencia de la importancia de educarlas a los niños en el camino que ya nosotros seguimos. Es importante resaltar, como dice, no solemos considerar como las familias, incluso las que tienen niños pequeños, porque a veces creemos que es que el niño está pequeño y él no entiende, que es que eso lo va a adquirir después, es que no podemos estresarlo. Ay, no, el niño sabrá si va o no va a la iglesia. No, si no lee, es que él no entiende. No, eso está desde que nosotras las mamás los gestamos. Bueno, Dios permite que los gestemos, pero desde ahí uno empieza a hablarles y a enseñarles y a direccionarles. Hay un Dios que provee, demos gracias por estos alimentos y a comenzar a declarar en nuestros hijos lo que Dios ha dicho de ellos. Dios ha dicho que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Él ya nos llamó y si nos llamó a nosotros, nos llamó con todos nuestros hijos. Pero si nos llamó con todos nuestros hijos y familia y esposo, ¿es para qué? Para que vayamos a otros también y ellos también conozcan de ese Cristo que hoy vino a resplandecer nuestro hogar. Entonces no podemos, subestimar o creer que porque el niño es pequeño, cuando mi hija tenga 15 años, yo le digo, ya va a ser tarde, porque ya va a estar contaminado, porque ya tiene otros conceptos en su cabecita y ya va a ser más difícil. Entonces, qué hermoso poder los que tienen la oportunidad desde ahora, desde pequeños, empezarles a mostrar el camino de Jesús, empezarles a decir quiénes son en las manos de Dios, por qué fueron creados. De que lo que tú tienes, hija, es para que vamos y demos a otros, porque esa es la tarea misional. Esa es nuestra labor como papás para que nuestros hijos vayan. Yo recuerdo en un tiempo atrás, nuestra hija tiene 27 años y nos decía nosotros, yo quiero salir del país. Yo quiero irme, yo quiero ir a hacer labor del Señor en otro lado. Como papá uno no quiere eso. Y yo me quedé así como, Dios mío, y eso fue tan fuerte. Pero ahora que nos asignaron este tema, venía algo a mi cabeza y era la palabra soltar. Porque a veces a nuestros hijos nos cuesta soltarlos y queremos solamente que sean para nosotros, pero esto es de soltar. ¿De soltar para qué? Para que vayan y cumplan el propósito de Dios. Y eso es hermoso, que ellos puedan estar caminando en el propósito de Dios y que nosotros como papás seamos esa fuente que ellos tienen.
Si bien las familias siempre han sido estrategias en el plan mundial de la redención de Dios, incluida la familia, que es el cuerpo de la iglesia. O sea, nosotros sabemos que hay una familia que somos como iglesia, pero hay una familia que somos la casa, ¿sí? No solemos considerar como las familias, incluso las que tienen los niños pequeños, pueden ser una parte central de una estrategia de misión. ¿Cuántas veces al desarrollar nuestra estrategia de misión hablamos de asociarnos con los hijos para que conozcan la misión de Dios y sean una bendición para otros? ¿Qué perdemos si consideramos la inclusión de niños y familias en nuestra estrategia de misión como un añadido y no como un componente central? ¿Qué ocurre cuando no tenemos en cuenta el papel central de la familia y los niños en la misión de Dios? Pues perdemos obreros potenciales para el campo de cosecha. Recuerden que la mies es mucha, los obreros pocos. Y Dios cuenta con sus hijos y cuenta con nuestros hijos o con nuestra hija para esa cosecha. Cuando una generación de jóvenes creyentes llenos del Espíritu Santo, del mismo Espíritu que usted y yo tenemos y nosotros, nos oyen hablar de lo que Dios ha hecho, entonces vamos a ver unos adolescentes y personas adultas encaminadas totalmente diferentes, porque desde pequeños se les está enseñando. Viven sin ser conscientes del papel que desempeñan en la historia de Dios. Su visión del mundo, que está completamente formada a la edad de 13 años, carece de una comprensión de cómo su identidad y su propósito están conectados con el corazón y los planes de Dios. Si no les damos claridad desde pequeños, entonces cuando ellos sean grandes, pues van a tener una visión totalmente diferente. Jueces 2:10 y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho. Y eso nos debe de llamar la atención de que si nosotros estamos aquí viviendo, y creo que todos experimentamos el amor de Dios, la fidelidad, sus milagros, ¿qué más que nuestros hijos puedan darse en cuenta de eso? Que la generación que se levanta, nuestros hijos, nietos, bisnietos, puedan hablar del Dios que nosotros hoy hablamos. Que quede una huella en ellos de quiénes somos. El día de mañana quizás ya no vamos a estar, pero que sean hijos que puedan decir, mi papá, mi mamá me enseñaron normas, me enseñaron estatutos, me enseñaron la palabra, me guiaron, y eso les quede en su corazón, porque vamos a ver un cambio de verdad a la manera de Dios. Pero eso va en nosotros. Perdemos el impacto de la movilización familiar en la cultura de la iglesia. A medida que unidades familiares enteras dentro de una congregación empiezan a entender el corazón de Dios para las naciones y afuera, y a medida que los hijos de estas familias se crían como cristianos del mundo, la cultura de la iglesia empieza a cambiar. O sea que todo empieza desde nosotros, que somos los creyentes, los que estamos conociendo la importancia. A medida que los hijos de estas familias se crían como cristianos del mundo, la cultura empieza a cambiar, no solo de arriba abajo, sino a través de un movimiento de base de familias que dejan de ver la misión como la actividad especializada de unos pocos y comienza a verla en la esencia de lo que somos como discípulos de Jesús. Nuestro llamado es, somos discípulos de Jesús. ¿Llamados a qué? A ir, a llevar las buenas nuevas, a evangelizar, a predicar, a hablar de aquel que ha hecho maravillas en nosotros. Y esa es la esencia de nosotros como padres, pero la esencia como iglesia. Una transformación como esta se produce cuando los padres y los cuidadores viven su convicción del poderoso papel del discipulado y evangelización en el hogar para haber realizado. Para haber realizado ¿qué? Todo lo que nosotros sembramos, vamos a verle los frutos. Vamos a alegrar el corazón de Dios, porque Él un día escogió su familia y escogió nuestra familia y decidió darnos unos hijos. ¿Para qué? Pues para que, como dice la Escritura, vayamos y llevemos muchos frutos. Así que nosotros debemos de partir de algo. Si hasta hoy nosotros teníamos en nuestra mente solamente el que tengo un hijo, tengo una hija, le di un colegio, una universidad
y se casó y quedó hasta allí, debemos hacer un alto y preguntarle al Señor, ¿qué más quieres tú que yo haga? Porque qué bendición que nuestros hijos, mi hija ya está graduada de la universidad, ya está trabajando y uno dice, ay, es un logro, y de verdad es un logro, porque es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos se vuelvan profesionales. Pero ahora que yo la veo en ese nivel de profesional y de trabajo, empieza en mí algo más grande de decir, Señor, que no se aparte. Señor, que tú sigas siendo lo más importante. Señor, que tu propósito se cumpla, que eso que un día nació en su corazón para con ella, de ir a otros lugares a llevar tu palabra, no quede aquí porque ya se sorprendió por los salarios o porque ya conoció otra persona, sino que el enfoque sea, ¿para qué fui creada? Y fuimos creados como padres para impulsar a nuestros hijos, para que esto no se detenga acá, amados, para que podamos avanzar. Apocalipsis 7:9 dice así. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿De dónde viene esa multitud? Usted se pregunta de dónde vendrá toda esa multitud. Pues es de la cosecha que todos nosotros hemos podido sembrar y hemos podido aportar en algún momento para eso. Porque si no, ¿cómo las almas llegarán al arrepentimiento? Si nosotros no sembramos en las nuevas generaciones, ¿dónde estará la cosecha? Como dijo Jesús, de aquí la mies es mucha, los obreros pocos. O sea que nosotros definitivamente somos los encargados de hacer que esto se multiplique. O sea, ahora tiempos las familias eran muy numerosas, ¿no? Ahorita son luego como de 6, luego de 4, luego de 2, ahora de 1, ahorita ya tienen un perro, ahora ya llegó. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces a dónde están las nuevas generaciones que van a predicar a Cristo? Entonces es importante y nosotros que tenemos influencia sobre ellos, por eso este tema de las familias pues nos compete mucho y nosotros trabajamos con parejas, especialmente mi esposa y yo trabajamos con parejas, pero las parejas que hacen familias, nosotros somos, la familia empieza con un noviazgo, luego tienen sus hijos y ahí ya y vienen las nuevas generaciones y allí está el proceso donde nosotros inculcamos ese amor por las cosas del reino. O sea que es de suma importancia lo que nosotros como papás hacemos sobre ellos. Ok. Entonces allí vemos como el resultado en Apocalipsis de ver esa multitud y qué hermoso poder contar que nosotros fuimos parte de eso. Como lo dijo Abraham, él tuvo sus descendientes porque fue una promesa cumplida de Dios, pero él ejerció el papel que Dios quería que se ejecutara. ¿Cómo hacer que las familias sean centrales en nuestra estrategia de misión? Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, dice el Señor, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor desde ahora y para siempre. Este hermoso trabalenguas allí. Pero es el Señor diciendo que lo que Él ha depositado en nosotros, Él también quiere que estén nuestros hijos, pero que lo que Él coloca en nuestros hijos va a quedar en los hijos de sus hijos. Y ahí es donde vienen todas esas generaciones para que la obra misional, la obra de Jesús, lo que Él empezó a hacer en nuestros hogares, no se detenga. Y eso, con este tema hoy, yo creo que a mí me ha servido junto con mi esposo de ampliar nuestra perspectiva de tener una hija no solamente profesional, sino que cumpla el propósito de Dios, que lo que un día sembramos en ella, en casa, ella ha sido líder de jóvenes, es maestra de niños, pero que eso lo lleve más allá. Y no solamente porque va a ir a otro país, sino que a donde ella vaya, en su trabajo, en su universidad, en su entorno, ella pueda mostrar a Jesús. Ella pueda ir como realmente esa mujer que ha conocido la palabra del Señor. Si Dios hizo de las familias el foco central de su estrategia de misión, quizás nosotros también deberíamos hacerlo. Aquí vamos a ver algunas maneras para que seamos de aquellos
Entonces, uno, hable de la misión de Dios con regularidad y en lugares donde los padres o donde los hijos, perdón, puedan oírla. Entonces, para que podamos llegar a esas familias y podemos llegar a nuestros hijos, tenemos que hablar de lo que Dios ha dicho, que Dios sea conocido y adorado y podamos alcanzar naciones, tribus y lenguas, de cómo cada creyente tiene un papel para desempeñar. Necesitamos mostrar cómo el deseo de Dios de alcanzar a las naciones está entretejido a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo Dios bendice a su pueblo con el propósito de ser de bendición para todas las naciones. Definitivamente en el corazón de Dios está bendecirnos. Ese es el plan de Dios. Él no tiene otro plan más hermoso que bendecirnos. Así que tu familia y nuestra familia puede ser una primicia de lo que Dios quiere hacer acá. Y qué bueno que nosotros seamos parte de ese propósito de Dios, de eso que está en el corazón de Dios. Yo creo en ese afán de Dios, de que las familias no se detengan, de que nos ensanchemos, de que en vez de estar tanto divorcio, tanta matrimonio disfuncional, que la consecuencia viene para nuestros hijos, hay un dolor en el corazón del Padre. Cuando yo vi todos estos temas que el pastor compartía, todos estos que estamos viendo cada 8 días, yo decía tremendo, porque de verdad debemos darle el valor a la familia, que se ha perdido, que se ha perdido. Cuando nosotros atendemos una pareja, nunca hablan de los hijos. Ellos dicen, venimos porque ya no me lo aguanto, porque yo ya no la soporto, y nunca dicen, pero nos preocupa algo, nuestros hijos, eso es lo de menos. Y si nosotros les decimos, ¿y sus hijos? Ah, no, eso ya está cuadrado. Ella se queda 8 días con él y yo otros 8 días. La mamá los va a ver, ya la tía los va a ver, yo tengo quien los cuide. Y son los de menos importancia, porque está más importante lo que es esposo y esposa, pero se nos olvida que Dios nos dio una herencia y esa herencia hay que cuidarla. Y cuentas hay que dar de Dios por ellos. Así que es nuestra responsabilidad. Los padres y cuidadores no pueden transmitir a sus hijos lo que ellos mismos no entienden ni creen primero. Por eso los primeros temas fueron enfocados efectivamente a la familia, porque nosotros como papás somos los primeros. No podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no tenemos. Ay, amor, pero es que debes de leer la palabra. Y nunca había papá y a mamá leyendo la palabra. No hay coherencia. ¿Por qué no va a la iglesia este muchacho tan rebelde? Pero es que papá y mamá no van, pero quieren enviar a los hijos. O sea, no es coherente. Como papás, primero tenemos que tener claro en nuestra mentecita, vivir la palabra para que nuestros hijos puedan decir, sí, ellos son ejemplo, ellos son testimonio y lo vamos a hacer. Los padres y cuidadores no pueden transmitir lo que no están entendiendo ni haciendo. Tampoco es probable que se involucren en la misión de Dios como familia si les parece fuera de su alcance o irrelevante, para su época de la vida. Adultos que abrazan el corazón de Dios para las naciones como un componente bíblico de su fe y saben cómo comunicar esta visión a sus hijos es el comienzo fundamental para la misión en las familias. ¿Qué quiere decir? Somos nosotros los que primero nos llega eso, ese interés, ese enfoque, esa visión para transmitirlo a nuestros hijos. O sea, es la seguridad primeramente de nosotros. Es como usted decirle a su hijo, yo sé que tú puedes, pero usted en el fondo como que no, yo sé que no. No, yo sé que tú puedes, aunque mi amor, usted a veces como que no. No, hay que haber una convicción que les transmita realmente lo que Dios quiere hacer con ellos. Yo como mamá y como papá tiene que estar seguro de lo que vamos a hacer, de lo que va a pasar. Nuestra hija a veces diría en algún momento, no, yo creo que ya no voy a ser maestra de niños, porque obviamente ya el tiempo se enfoca en otras cosas. Comenzamos a orar y comencé a la luz de la palabra. Le dije, amor, ¿realmente eso es lo que tú quieres? Y dijo, no, mamá, de verdad que no. Yo amo los niños. Es maestra niña por muchos años. Yo amo los niños, pero yo tenía la convicción de que eso es lo que a ella le gusta. Entonces no podía, no, listo, mamita, tranquila, déjelo allí. No, como mamá es estar allí con ella, velando para que ella continúe, porque hay convicción en nosotros de lo que Dios quiere hacer en nuestros hijos. Como hombres, a veces nos falta darle a nuestros hijos la seguridad. He podido, lo que hace que estamos hablando y trabajando con familias, he podido ver que la familia donde está papá, está mamá,
que están unidos y que están apoyando a su hijo, esos hijos son mucho más seguros. Por lo menos nuestra hija, nosotros normalmente cuando uno estudia, cada que le dicen, vamos a hacer una presentación, como que uno cuando está en el colegio como que a eso le teme. ¿Por qué? Porque le falta como esa seguridad. Nuestra hija era encantada haciendo presentaciones. Para ella eso es que hay que presentar un tema. No, pues que este es nuestro, que ella se deleitaba haciendo eso. Pero va de nosotros como parte, como padre y madre, darles la certeza y la seguridad para que ellos caminen firmes. Por eso Dios se interesó tanto en las familias. ¿Por qué? Porque es que allí está la seguridad. Y eso es lo que el enemigo siempre ha atacado, en buscar destruir las familias. ¿Por qué? Porque los más indefensos, los vulnerables allí van a ser nuestros hijos, y un niño que crece con seguridades, con falta de afecto. Entonces es de suma importancia eso en nuestros niños. Nos hablaban en todos estos temas, recordando el diseño divino, la familia educadora de la fe, espiritualidad en el hogar, crianza de los hijos, y es ver cómo el Señor está tan interesado y nos está dando todas estas estrategias para que si no lo estábamos haciendo, lo podamos hacer, porque aún estamos a tiempo. Nada está porque, ay, no, ya no hay nada que hacer. Todavía estamos a tiempo de recuperar todas esas cosas que quizás se hayan perdido. Punto 2. Como padres y cuidadores, vivamos con responsabilidad el discipulado. ¿Quiénes son los más indicados para discipular a los hijos? Nosotros. Que queremos a veces dejar esa responsabilidad a la iglesia, a la escuela dominical, o es que a la persona que está encargada, pero la responsabilidad definitivamente es de nosotros, los que debemos discipular a nuestros hijos. Somos nosotros los que debemos recordarle continuamente como padres a ellos, influenciar espiritualmente en sus vidas, aparte de lo que hace la iglesia, que es tan importante, pero nosotros los papás, allí tenemos una total relevancia con ellos. Debemos de cuidarlos en la parte espiritual, en las enseñanzas, en nuestro testimonio, que es tan importante. Muchos padres y cuidadores, incluidos aquellos criados en hogares cristianos, nunca han experimentado el tipo de discipulado ilustrado, recordando Deuteronomio 6, donde nos hablaba que teníamos que enseñarle las palabras, que de día, que de noche, al acostarse, al levantarse, que plasmarla, que colocarla. Es nuestra responsabilidad. Y más ahora, padres, donde afuera la parte cristiana, el de hablar de Dios, lo están dejando a un lado. En la universidad mi hija vivía diciendo, no, es que allá no creen en Dios. Y es una hija ahí sentada diciéndole, eso es falso, Dios no existe, no es real. Y allá, pero entonces si mamá y papá le han enseñado buenos principios, buenos fundamentos, ella no se va a mover por lo que le dice. Es que ya en la palabra ya lo vio y está con la convicción, porque afuera está muy difícil. Para nuestros hijos, yo le digo a mi esposo, o sea, a veces los padres le dicen a uno, ay, es que ese muchacho tan no sé. No, a ellos les tocó una época muy difícil. Ellos necesitan de nosotros como papás que estemos orando, ayudándoles, ayunando, cercándoles en oración, levantándoles, animándoles a la luz de la palabra para que nuestros hijos sigan el camino correcto. Pero es de nosotros. Ese discipulado corresponde a nosotros. ¿A través de qué? De la palabra, como nos enseña Deuteronomio 6, que a veces se nos olvida esa partecita. A veces mucha exhortación, mucha disciplina, mucha corrección, que no está mal, pero cuando la hacemos a la luz de la palabra, vamos bien, porque el Señor respalda. Una disciplina en la corrección del amor de Dios y con la palabra, hija, hijo, es que así dice la palabra, o sea, no hay que vamos a contender, va a ser mucho mejor, va a ser una familia más saludable. El 3, defender el papel de los niños en el cumplimiento de la gran comisión. Dedique tiempo a una evaluación honesta de cómo usted ve a sus hijos. Y eso sería una muy buena pregunta, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cómo los vemos nosotros? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué podemos hacer? Que es lo más bonito. Porque lo que ya no hicimos, ya no hicimos. Pero lo mejor de hoy es podernos examinar cómo veo yo a mi hija, cómo veo a mi hijo y qué puedo hacer yo a la luz de la palabra de todas estas enseñanzas. ¿Cómo los vemos como iglesia futura o como parte de la iglesia?
¿Cómo los vemos? Como miembros de la iglesia, ¿cómo vemos a nuestros hijos, a nuestros niños? ¿Realmente creemos que el Espíritu Santo actúa en ellos y a través de ellos podrá hacer algo el Señor en ellos? Cuando sean grandes, cuando sean adultos. Que esto que hoy está pasando y que queremos que nuestros hijos se vea a Jesús, como les decía ahora, es poder ver. Y un día yo le decía al Señor, nosotros nos preocupamos mucho por las carreras de nuestros hijos, porque le vaya bien en la parte profesional, pero nos debemos de preocupar por formar hijas e hijos que sean buenos esposos, que lleven principios, que anden realmente a la luz de la palabra. Ay, hija, es que tú tienes que ser una mujer sabia, que edifique, que construya, no como le decían ahora antes a uno, los papás, si la dejó, que la deje, que se vaya. A mí su papá me dejó y yo me quedé sola. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es, hija, a la luz de la palabra, que manda que sea Dios como esposa, como madre. ¿Cómo debes de ser? ¿Cómo debes de actuar? No, es que peleamos. Venga de para acá, mija. Usted no tiene que rogarle a nadie. No, es que dice la palabra. ¿Qué hijos estamos educando? A la luz de la palabra. Como les decíamos, no solamente es porque los queramos enviar en la palabra que estamos hablando allá, a ir a muchos lugares, ahí nomás en el trabajo, ahí nomás como esposo, como mamá, que queremos que sean nuestros hijos y que estén cumpliendo esa comisión del Señor. Muchos niños de la Escritura desempeñaron un papel estratégico en la obra de Dios. Y creo que uno de los más impactantes y más nombrados y los que más nos llenan de ese gozo es cuando Dios envía a su Hijo. Esto es de enviar, de soltar, de entregar, de permitir. Y cuando dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que decidió enviar a su único Hijo por todos nosotros. Y yo creo que eso como papás nos debe llevar, bueno, es nuestros hijos, Dios nos los dio, pero hay que cumplir un propósito. No se pueden quedar solamente acá, no puedo llegar sola a la iglesia con mi esposo. Yo tengo que tener una preocupación por mis hijos. No puedo estar acá sola hablando de la palabra, necesito que mis hijos lo hagan. Que mi testimonio permee los hijos, porque es que Dios hizo eso con Jesús. También lo vemos como Miriam cuida y protege el futuro líder de Israel mientras flotaba en una cesta en el río Nilo, y hablando pues de Moisés, una historia que ya ustedes conocen, pero ver ese cuidado de cómo ella lo hizo. Y también vemos, hay muchos ejemplos, pero viendo a Samuel, que fue aquel que oyó la voz de Dios cuando nadie más la escuchaba. Cuando en ese tiempo nadie escuchaba la voz de Dios, hubo un Samuel. Pero recordamos esa historia tan bonita, es que Ana lo entregó. Y yo decía, Dios mío, yo le a mi esposo, ay amor, porque es que Ana le dice a Dios, tú me lo diste y yo te lo entrego. Dice que hasta que lo destetó, lo tuvo con ella y fue y se lo presentó al sacerdote. Aquí lo entrego, termínelo de criar, pero yo lo entrego porque él va a ser para que le sirva a mi Dios. Y eso es algo tremendo, que nosotros a nuestros hijos podamos a ese nivel, ayudarles a que entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos. Y ya sabemos todo lo que hizo Samuel en su historia, pero qué bueno que nosotros podamos ser parte de una historia así. Mami, mira. Que sabemos, a mí eso me impacta, me alegra estos temas, porque tenemos que ir más allá de 3, 4, 5 personas en la familia, la mesa, el trabajo, corre, venga, salga. Pero esto va más allá, porque los tiempos son cortos, porque los días están acelerando y necesitamos accionar, actuar, entender el propósito de Dios, que algo suceda. Cuando cuentan esta historia, no, pues que también se marque una historia en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, de que hayamos hecho cosas para el Señor, porque tenemos mucho que agradecerle a Él. Y lo mínimo es nosotros también, de esa forma, poder agradecerle al Señor. Ya otra mano. ¿Es mal de tiempo? Luego dice, valora el papel de la familia en la misión de Dios.
Llegar a las naciones o a otras familias o a otros que no conocen requiere de aquello y es de ir. Hay que orar para que muchos digan sí, porque la intención de uno querer ayudar, pues muchos dirán no. Pero es nuestra oración de que puedan decir ese sí. Sabemos que muchos, hablando de los misioneros, muchos querrán ir, pero esos muchos pasan muchas dificultades. Mientras trabajan, pasan muchas situaciones y enfrentan muchas cosas y quizás de pronto ese es el miedo de nosotros, de que nuestros hijos afronten muchas cosas de esa magnitud, pero a través de la oración sabemos que Dios es el que da el respaldo, que Dios es el que les va a apoyar, el que va a estar con ellos, con lo que están haciendo. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Somos privilegiados de poder anunciar las buenas nuevas, de poder hablar de ese Jesús que ha hecho maravillas, de no quedarnos callados, porque creo que Dios ha hecho mucho con nosotros y es no quedarnos callados. Siempre poder hablar, poder decir de esas maravillas, como decía ahora la palabra. No hubo quien se levantara y contara de las maravillas de Dios, pero que a través de nosotros sí podamos levantarnos y contar. Debemos valorar todos los papeles que desempeñan los creyentes para alcanzar a los no alcanzados, celebrar a los enviados, las familias que utilizan estrategias para apoyar, familias que están alcanzando a otras naciones, celebrar a todos aquellos que lideran en las iglesias, aquellos que están al frente apoyando toda esta labor de los niños, de los adolescentes. Pero también vemos que para ver cumplida la gran comisión, para ver a cada grupo poblacional amando y orando a Jesús, necesitamos de todos nosotros. Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo que inicia por la familia, sí, pero que como iglesia, donde nos estamos congregando, también somos importantes. Los unos con los otros somos importantes. El trabajo que nos corresponde es arduo. No es un trabajo fácil, es arduo, pero en equipo lo podemos lograr. El corazón de la vida familiar es clave, requiere intencionalidad y perseverancia. Pero ¿qué recompensa surge de todo este fruto? Ver cumplida la gran comisión. Ver cumplido el propósito de Dios. Así que la tarea no es fácil, pero sabemos que con el Señor todo es posible. Sabemos que como hermanos en la fe se puede lograr, como familias juntas se puede lograr y alegrar el corazón de Dios y es cumplir esa gran comisión. Es poder nosotros lograr esa misión que Dios quiere que tengamos dentro de los hogares, iglesia. Entonces, ahí nos queda como reflexión. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el tiempo de conversación. Pastor. Carlos y Sandra, muchísimas gracias. Bueno, ¿Qué pasó? ustedes sabían que cuando ellos llegaron aquí a la ciudad de Cali, ellos llegaron y nos visitaron a nosotros por primera vez. ¿Hace cuánto tiempo? Como 14 años. 14 años. Creo que no llevaba yo mucho tiempo aquí en la iglesia y cuando llegaron aquí a la ciudad de Cali, llegaron acá a nuestra congregación y bueno, la iglesia Renacer queda más cerca del lugar donde ellos viven, ¿sí? Entonces se comenzaron a congregar allí, pero nos estuvieron visitando y me ha alegrado mucho poder compartir con ustedes allí en Renacer cuando tenemos el espacio de ver. Gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros y regalarnos parte de lo que ha sido no solo su experiencia en el ministerio, sino también como padres. Así que agradecidos con el Señor. Y no quiero cerrar este espacio sin que pensemos en lo siguiente, y es, ¿con qué nos vamos? ¿Qué es el desafío que tenemos dentro de lo que hemos considerado hoy es la familia en la misión de Dios? Que fuera algo, que es algo con lo que nos vamos luego de escuchar y de tener este espacio donde hemos participado de esta contemplación del llamado del Señor a la misión de la familia, a la misión que Él nos ha encomendado. ¿Qué es ese llamado? ¿Qué es el desafío? ¿Qué nos queda? Les escuchamos. Por favor, si va a hablar, levanta la mano para que corran y le coloquen el micrófono en la mano y podamos escucharlo todos.
Micrófono. Micrófono. No. No, espera un momento. Micrófono. Arriba para prenderlo. Que sea el propósito de Dios en nuestros hijos y nuestra generación, que nosotros seamos también ese testimonio para ellos y que eso es lo que hoy, por lo menos sobre todo a mí, me quedé como un poco impactada, que los hijos de mis hijos sigan esa comisión, ese propósito de Dios. Amén. ¿Quién más quisiera compartirnos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué ha sido ese llamado, esa reflexión? ¿Quién más quisiera compartirnos ese desafío que hemos recibido? Doña Mavis. Llegué un poco tarde, pero tomé eso de que la decisión de evangelizar y de llevarle a los hijos la palabra somos nosotros los padres. Y no solamente con que ellos nos vean, sino llevándole a un discipulado. Eso me llamó más la atención. Eso es todo un desafío, lo del discipulado, ¿no? Porque pensar en un discipulado va más allá de simplemente traerlo a la iglesia y trasciende la idea de que vean a Jesús en mi vida, que lo escuchen en mis palabras. Indudablemente la conversión es una obra de Dios en el corazón del ser humano, pero el papel de los padres en esa tarea evangelizadora nunca debe diluirse en la idea de que el Señor haga su obra, porque eso sería pensar que la iglesia pierde toda responsabilidad en la tarea evangelizadora. Entonces ahí tenemos un gran desafío. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo? Cristian. Bueno, muy chévere el tema, importante para nosotros que ya somos creyentes. Pues digamos, de cierta manera, en mi caso, pues no crecí en una familia que es creyente, ¿no? Vine a conocer del Señor ya, digamos, cuando ya era adulto, entre comillas, pero creo que sí es importante cuando nosotros ya conocemos del Señor, transmitir ese conocimiento y presentarles a Jesús como parte de su vida, porque de esa manera creo que vamos a evitar que cometan muchos errores en ese proceso de crecimiento, que tal vez pude yo cometer por no conocer de Jesús y tan pues por la ignorancia que también mi familia tenía al respecto. Gracias, Cristian. ¿Alguien más para ir cerrando ya el espacio? Freddy. Un momento, Freddy, que ya le llevan ahí para que podamos escucharlo todos. Buenos días, ¿cómo están? Pues yo como un testimonio que quiero dar que a pesar de mis errores que cometí en la juventud, mis hijos, más que todo Dani, que es el mayor, desde muy pequeño él se enfocó en las cosas del Señor y yo le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo porque sabiendo que tenía un papá como yo, pues Dios lo tocó a él y lo ha levantado pues desde pequeño, ¿no? Entonces yo veo que si yo que he sido pues tan mal padre, digámoslo así, imagínense un papá que coja a un niño siendo cristiano desde pequeño, lo va a levantar con pues todavía más, digo como más facilidad yo creo, ¿no? Más, igual yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque también mis nietas, más de una, la familia, más de una persona de la familia se ha ido a los pies del Señor, entonces yo creo que uno tiene que perseverar, ¿no? A pesar de de los pecados que hayamos cometido, debemos enfocarlos para que busquen del Señor. Gracias. Amén, así sea. Vamos a orar para cerrar este espacio y a agradecer al Señor por el llamado que nos ha hecho. Nos queda todavía un espacio más para reflexionar en torno a la familia y es dentro de 8 días a las 9 de la mañana. Vamos a tener un espacio para preguntas. Esta semana les estaré enviando un mensaje por WhatsApp. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, formúlela por allí, de acuerdo a los temas que hemos venido desarrollando, la familia como diseño divino. Hemos hablado de la educadora de la fe, hemos hablado de la espiritualidad en la familia, de la crianza y hoy en la familia.
en la misión de Dios. Si hay alguna inquietud con relación a estos temas, alguna pregunta, por favor, usted la va a formular por WhatsApp y allí la estaremos recogiendo y nos ayudará para asignarle la pregunta a la persona que nos puede colaborar en la respuesta o que puede aportar a lo que usted ha formulado. Entonces le invito para que lo haga, me lo envíe con tiempo. A partir de mañana le envío la notica allí para que recuerde la pregunta y estemos entonces todos conectados con esto. De nuevo, a Carlos y Sandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros y vamos a orar y tenemos como que un minutico para ir a tomar el café y regresar a este lugar. Señor, gracias por este espacio que nos ha regalado la oportunidad de encontrarnos, poder reflexionar en torno a la familia, el llamado que nos hace, Señor, a la edificación de la familia y por sobre todo, Señor, en esa responsabilidad como padres de ser testigos y testimonios, Señor, de ese tu poder transformador, Dios. La conversión es una obra tuya en el corazón del ser humano. Indudablemente no la queremos desconocer, pero no podemos tampoco desconocer la tarea, la labor, la responsabilidad que tenemos, Señor, nosotros, de ser testigos y ser testimonios, Señor, a nuestros hijos y a todo ese entorno familiar que nos ha regalado. Y así la familia a ese entorno más amplio que es la comunidad donde está insertada la familia, Señor. Su barrio, su espacio, su universidad, su trabajo, su grupo familiar extendido. Gracias, Señor. Estamos pues en tus manos y oramos que el tiempo de culto sea un tiempo para la adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.